Grabar, por favor. Gracias. Ah, ya, listo, ya. La mayoría ha visto pacientes con VIH, creo que ya en la práctica en la que están ahorita, ¿no? No Sí, sé qué doctor. les, no sé qué les ha sorprendido. Algunos pensaban que probablemente un paciente llega con diagnóstico de VIH y al toque se le da el tratamiento, ¿no? Pero ¿es así o no es así? ¿O han visto que hay pasos? ¿O es que todo paciente con diagnóstico recibe el tratamiento al toque, como se diría? ¿Qué les ha sorprendido? ¿O nada? Bueno, si no les ha sorprendido nada es porque probablemente han entendido. Sé que ayer o anteayer han tenido una clase, que es una clase que tiene que ver con el ciclo biológico del HIV. Eso ya lo saben, imagino, ¿no? Sí, sería que sí, Sí, doctor. doctor. Ayer tuvimos la clase. Ya, perfecto. Entonces yo necesito que sepan, que tengan claridad en eso para poder explicar la terapia antirretroviral. Por favor, la siguiente diapositiva. Listo. Yo justo le comentaba a sus compañeros hoy día, es que si ustedes ya han visto pacientes con targa, entonces la cuestión es que, ¿qué debo entender para yo saber que el tratamiento de antirretroviral funciona? Yo tengo que tener en cuenta el papel de los receptores y los correceptores. Esto siempre funciona con virus. Entonces, ¿cuál es el receptor principal? Digamos que, o mejor dicho, ¿qué proteína se ancla al receptor del linfocito TCD4, que sabemos que es el principal en la patogenia del HIV? Sabemos que es la glicoproteína 120, ¿sí o no? Pero no sé si les mencionaron los correceptores asociados a quimiosina, CCR5 y CXR4. ¿Alguien sabe para qué funcionan? ¿Alguien me puede decir para qué se utilizan esos receptores de quimiosinas o no? ¿O no les han explicado con claridad? Hola, ¿alguno se anima? ¿Alguna se anima? Es decir, son receptores o correceptores importantes para que el virus pueda integrarse hacia la entrada del linfocito, para que éste pueda entrar a la célula del Claro, leucocito. claro, eso es bien importante, pero tienen que saber que los dos receptores, que es el CCR5 y CXR4, tienen importancia cada uno en un momento de la infección. Por lo general, el CCR5 se asocia a infección aguda temprana y se asocia a estadios también avanzados y finales del HIV. Y el receptor CXR4 se expresa durante la fase más crónica de la enfermedad. También tienen que entender, el receptor CXR4 tiene un tropismo T. Eso quiere decir que se asocia más a los linfocitos T y el CCR5 tiene un tropismo M. Quiere decir que tiene un tropismo especial por lo que vienen a células de tipo macrófago, es decir, los monocitos. Eso es importante para poder entender el cómo se une y cómo es que el targa actúa. Eso tiene que quedar también bastante claro. Ustedes también saben que para que el CD4 madure, nosotros donde tenemos la mayor población de CD4 está a nivel del intestino, del llamado MALT o GALT. Y saben que ahí se encuentran qué, digamos, qué tipo de células se encuentran en las placas de Peyer, ¿sí o no? Entonces, recordando eso, yo voy a entender por qué es importante tener esos considerandos para el targa. Otra cosa también bien importante es que, por favor, ustedes puedan introyectar o saber eh, también las coinfecciones asociadas del paciente. Y van a darse cuenta por qué. Porque como toda droga, el targa tiene también sus efectos secundarios, deleterios y que pueden afectar al paciente. Ha habido una evolución sustancial en los últimos 20, 30 años con respecto a la terapia antirretroviral, porque antes de que surgiera, la mortalidad era muy alta, casi 80-90% de pacientes progresaban así de en unos 2 años. Recuerden también que nuestro CD4 habitual, ¿de cuánto va? De 400 a 1600. Y la carga viral, para decir indetectable, esto varía de acuerdo a la literatura y de lo que les han enseñado, debe ser menos de 50 o menos de 40 copias.
el CD4 por cada año que no tomo tratamiento cae de 100 a 150. Sin embargo, la recuperación es más lenta. La recuperación se da de 50 a 80 por año. Entonces, tienen que entender también que el CD4 se recupera, pero la infusión más importante es que recupere, valga la redundancia, funcionalidad, no tanto el conteo en sí. Eso es una cosa importante y un dato importante que tiene que tomar en consideración. La siguiente, por favor. Ya, dentro de la historia del Targa, justo le comentaba a sus compañeros a los que llevaron hoy día clase conmigo, ¿alguno ha podido ver la película Dallas Buyers Club? Es una película con Matthew McConaughey. Es una película que habla acerca del VIH. No sé si la han podido ver. Dallas Buyers Club. Justamente habla de cómo es que justamente las personas traficaban con medicamentos para poder justamente vivir, porque en ese momento, ¿cómo se encontró, digamos, que había manejo para el VIH? Porque comenzaron a ver que habían linfomas y en el año 80 comenzaron a tratar de separar sustancias y en esto justamente vieron una sustancia que deriva de la timidina, que se llama ácido timidina, conocido como AZT, que es la famosa acidobudina. La acidobudina se vio que inhibía la replicación del VIH en un casi 80%. Entonces, es por eso que comenzaron a llevar a los pacientes a tener el tratamiento con acidobudina. Sin embargo, lo importante y lo rescatable acá es que los pacientes tenían, ¿cómo se llama? Al inicio, mucha toxicidad medicamentosa. Imagínense que tenían que tomar entre más o menos 5 a 12 veces lo que era indicado y lo adecuado. Entonces, la toxicidad principal que les producía era toxicidad y daño mitocondrial. Eso conllevaba que los pacientes hicieran acidosis metabólica y conllevaba que los pacientes también hicieran cuadros de lipodistrofia. Además, justamente en el año 87, cuando se aprobó la acidobudina, se creó un grupo llamado ACTG, que viene a ser el AIDS Clinical Trials Group, que es un grupo de investigación que tiene bastantes protocolos. Y justamente acá llega la pregunta. Ustedes dirán, y doctor, ¿por qué no continuaron solamente dando acidobudina? ¿Por qué el tratamiento es triple? Entonces tienen que tomar en cuenta. Ustedes recuerdan un poco de biología molecular. En biología molecular, ¿cuál virus o qué tipo de virus tiene más chance de crear mutaciones? ¿El ADN o el ARN? ¿Alguien sabe? El ARN, doctor. Exacto, porque ustedes saben que hay unos puntos de parada que se llaman los proofreading points, o sea, son puntos que se dan en diferentes etapas de la replicación. Es por eso que digamos, cuando se replica el ADN, generalmente solamente hay mutaciones en un 1% de todo ese ADN. En cambio, cuando hablamos de ARN, como por ejemplo el VIH, la tasa de mutaciones puede ser de 15 a 20%. Justamente como pueden ver marcado en color fosforescente verde, hacen que justamente se produce de 0.1 a una mutación por cada genoma completo. Nosotros generamos 50 genomas al día. Entonces, pueden acumularse hasta 50 mutaciones de VIH en un solo día. Es por eso que quiero que vean el ciclo del VIH como que el VIH se levanta, duerme, come, estudia, tiene relaciones o no tiene relaciones, luego va a su casita, prepara su cena y se duerme. Entonces, como tiene diferentes puntos de replicación, yo tengo que atacar todos esos puntos para poder inhibirlo completamente. Es por eso que yo tengo que, como se diría criollamente, planchar al virus lo más que puedo, o sea, inhibirlo en las fases que pueda replicarse para evitar que se generen estas cuasi especies. Entonces, si les preguntan, ¿por qué la terapia no sigue siendo monoterapia? ¿Y por qué la terapia actual viene a ser terapia triple? Es por el hecho de que se generan cuasi especies en el virus de tipo ARN. Entonces, ¿qué pasa si un virus mutado se junta con un virus madre? Generalmente ahí vienen lo que vienen a ser las mutaciones virales que generan la resistencia en cuanto a el VIH. Entonces, siempre que ustedes las pregunten en el contexto de biología, los virus ARN son más proclives al chance de mutar. Es por eso que necesito atacarlo de múltiples formas para poder evitar su replicación.
Ya a partir del 95 se decidieron utilizar dos drogas, diradoncina y salcitabina. Esas drogas actualmente ya no forman parte del esquema porque son muy tóxicas. Y a partir de eso se dieron las combinaciones que conocemos. Primero con análogos nucleósidos, análogos no nucleósidos, inhibidores de proteasa y demás. Entonces, otra pregunta. Esta pregunta es de residentado, internado médico, la pregunta más afuera. ¿Cuál es la función principal del targa? Mucha gente dice, y les ponen como opción a veces, la función principal del targa es regenerar el CD4. No, 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 eso es una equivocación. La función principal del targa viene a ser la supresión viral. O sea, yo tengo que, como les dije, planchar el virus y llevarlo prácticamente a un nivel de no detectabilidad. Recién ahí, ¿qué es lo que sucede? La ganancia secundaria es que como mis células CD4 ya no van a estar combatiendo el virus, ¿a dónde se van a ir? Se van a ir justamente a lo que viene a ser regenerarse. Entonces, el endpoint primario, la ganancia primaria siempre es la supresión viral. Como ganancia secundaria viene a ser la subida de CD4. Recuerden eso, por favor, ¿ya? Pasen a la siguiente. No sé si ustedes, los médicos, les han dicho, pero generalmente nosotros tenemos y apuntamos en la historia clínica el control de un paciente seropositivo para HIV. Cuando yo hablo de controlado clínico, hablo de que el paciente me dice, doctor, no tengo síntomas. O, por ejemplo, un paciente le detectan VIH simplemente porque había una prueba, digamos, como que una prueba de tamizaje por el Día Mundial de VIH, que es el 1 de diciembre, o había una campaña de salud sexual, ¿entienden? Eso es controlado clínico, el asintomático. El controlado inmunológico es aquel paciente que normaliza su conteo de CD4. Ya también se está viendo que el conteo de CD4 únicamente y aislado no es suficiente. Tiene que haber un control inmunológico importante en el sentido de que se logren, digamos, parear todos los compartimentos donde se puede replicar el VIH. Entonces, el VIH también ataca mi CD8, mi CD17, y existe un punto que se llama ratio. Ustedes le pueden preguntar a sus médicos infectólogos. El ratio o el radio viene a ser la división de CD4 entre CD8. La normalidad se alcanza cuando mi radio está más de 0.75. Debe estar hasta más o menos 1.5, casi 2. ¿Por qué? Porque eso me habla de que hay un equilibrio inmunológico. Lo otro es, ¿a qué me refiero con controlado virológico? Se refiere con que yo consigo el punto de no detectabilidad. Según las literaturas y según la teoría que le dan ayer, algunas máquinas lanzan no detectable como menos de 50 copias, otras menos de 40. Cuando hay investigación, se busca la supresión máxima, es decir, menos de 10 copias. Eso recuérdenlo. Pero en general, ustedes guíense por lo que dijeron sus teorías. Si sus teorías les dijeron menos de 50, ¿es no detectable? Eso es no detectable. Al momento, y recuerden esto, la curación del VIH es funcional, es decir, yo logro suprimir el virus, pero aún quedan pequeños lugares que se llaman santuarios, que son los ganglios y la microglía, donde se sigue replicando el VIH. Sin embargo, en cuanto a lo que se espera a futuros años, es que la cura sea esterilizadora, es decir, que se logre romper al VIH, matar al VIH y que no consiga anidarse otras células. Ustedes se preguntarán, y doctor, ¿por qué hay curas? Entonces, los pacientes, entre comillas, curados, son pacientes, por ejemplo, que han tenido VIH y les ha dado, por así decirlo, un cáncer, un linfoma. Entonces, les dan quimioterapia, les planchan y les matan la médula ósea y les trasplantan médula ósea de otra persona. Esa otra persona cuya médula es trasplantada son personas que genéticamente son resistentes al VIH. ¿Por qué? Porque justamente el receptor de quimiosina tipo 5, CCR5, posee una mutación que puede ser la mutación delta 32 o delta 20. Entonces, como tiene justamente este tipo de mutación, el VIH no tiene dónde anidarse, mis células terminan matándolo. Entonces, ¿me entienden eso? Y hay personas excepcionales en las que se da tratamiento un poco tiempo y luego ya no necesitan, o sea, es como que abandonan el tratamiento y siguen con el VIH suprimido. Eso se llaman controladores post-tratamiento. Son poquísimos, al igual que también hay personas inmunológicamente privilegiadas que se llaman controladores élite. Esos dos términos sugeriría a ustedes que se los pregunten a sus médicos infectólogos. Doctor, ¿qué es controlador élite y qué es controlador post-tratamiento? Pero la idea es que ustedes al momento no van a esperar que les dé un cáncer,
si tuvieran VIH y que encima les den quimioterapia y encima les trasplante médula para recién curarse. No tiene sentido, ¿me entienden? O sea, la mortalidad asociada es mucho mayor que la probabilidad de mejoría. La siguiente. Exámenes pretarga. Yo tengo que pedir ciertos exámenes para poder dar tratamiento, porque hay fármacos que me afectan la función renal, que hay infecciones activas que tengo que tratar primero y demás. Generalmente en el hemograma yo busco que no tengan anemia, eso quiere decir que tengan más de 12, y que no tengan leucopenia ni linfopenia. La linfopenia siempre se asocia con infecciones virales en estadios avanzados. Luego, pido TGP porque saben que hay daño mitocondrial, es una manera de verlo con la transaminasa glutámico-pirúvica, la glucosa. ¿Por qué? Porque hay fármacos que también producen síndrome metabólico y me pueden producir un síndrome metabólico en VIH, o hay pacientes que se diagnostican VIH y diabetes, entonces tengo que estar al tanto de eso. Creatinina, porque muchos fármacos tienen depuración renal y pueden producir síndrome Fanconi-like. Y test de embarazo, ¿por qué? Porque en la gestación cambia el momento en el que yo voy a dar el tratamiento antirretroviral. Además, según la norma técnica, se pide una placa de tórax y una vaciloscopía en esputo. ¿Por qué? Porque al ser la TB una enfermedad endémica en Perú, lo que se busca justamente es descartar que tengan VIH. Seguramente ustedes saben que muchos dan tratamiento que se llama TPTB, que es tratamiento preventivo para TB, pero eso ya quedaría para otro momento o para preguntarlo a sus propios médicos durante las visitas o las rondas médicas. ¿En qué pacientes se aplica dar TPTB, terapia preventiva para TB, que se puede dar con isoniazida o puede darse con isoniazida rifapentina, que es lo que utilizamos actualmente? Sed de hepatitis viral B siempre, porque hepatitis viral B puede reactivarse en el VIH. Ya ustedes, imagino, tienen la pericia para poder identificar cuándo es una hepatitis B crónica activa, no activa, cuando un paciente ha sido vacunado. Hepatitis C también, porque se establece que entre un 0.3 a un 3% de pacientes pueden estar infectados con hepatitis C. Recordemos que hepatitis C más que todo es por drogas inyectables. Sin embargo, como ha habido un aumento de lo que se llama chemsex, que viene a ser sexo con drogas, llámese, yo lo digo con su nombre, cocaína, tusi, marihuana, poppers y demás, eso rompe la mucosa y hace que se comporte como una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hepatitis C siempre ojo. Y evidentemente, RPR o BDRL para descartar sífilis. Ya en el cursillo veremos qué diferencia tiene RPR, BDRL, cuáles son pruebas treponémicas o no treponémicas. Es altamente digamos, sugerido que aquellos pacientes con recuentos de CD4 menos de 200 se les pida fondo de ojo. ¿Por qué? Porque puede haber asintomáticamente retinitis, puede haber retinitis por citomegalovirus, retinitis por VIH y demás. Además, en muchos hospitales, como en el que trabajo, que es en María Auxiliadora, pedimos antigenemia para criptococo. ¿Por qué? Para detectar criptococosis latente. Además, también se pide antígeno urinario para histoplasma para detectar histoplasmosis latente. Un examen de orina, ¿por qué? Porque, como les dije, el VIH también puede producir nefropatía por VIH, que se parece mucho a la enfermedad de cambios mínimos que ustedes han visto en nefro. HTLV, porque el HTLV es una enfermedad endémica en Perú, especialmente de la Sierra Central y Sierra Sur, y parte del nororiente, o sea, de la selva. Además, perfil lipídico, ¿por qué? Porque muchos tipos de antirretrovirales pueden producir síndrome metabólico a expensas de producir hipertrigliceridemia y pueden producir lo que es el NASH, que saben que es el hígado graso no alcohólico. La siguiente. Fármacos antirretrovirales. Esto traten de entenderlo, porque ustedes ya en este punto se supone que saben cuál es la transcriptasa reversa, cuál es la proteasa y demás. Yo solamente voy a mencionar los fármacos más utilizados. Ya sabían que en el primer grupo llamado ITRAN, que se le conoce como inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa, en ellos se encuentran los que utilizamos más, que son sidobudina, lamivudina, abacavir, emtricitabina y tenofovir. De los inhibidores no nucleósidos, que son el siguiente grupo, destaca básicamente lo que viene a ser el efavirenz, la nevirapina, especialmente en niños o lactantes expuestos a VIH, y etravirina. Etravirina es un fármaco de segunda línea, ya se va a explicar qué es primera y segunda línea. Luego de esto, los IP, que son los inhibidores de proteasa, acá básicamente utilizamos de primera línea, no está colocado, pero les voy a mencionar lopinavir, ritonavir, que son 2 pastillones, mañana y noche, esos son 4 en total. Utilizamos también atazanavir, ritonavir, que es el booster. ¿Por qué se llama booster? Porque el ritonavir se suicida para que el citocromo no metabolice el fármaco. Entonces, como el citocromo está metabolizando el ritonavir
el segundo componente, que suele ser darunavir, lopinavir o puede ser atazanavir, se bucea, es decir, funciona un poco más para poder dar, digamos, menos toxicidad medicamentosa y más efectividad. Otros medicamentos que se están utilizando actualmente y que son parte de la primera línea es raltegravir, elvitegravir, dolutegravir. Tomemos en cuenta que también, y esto no forma parte de la charla, pero preguntan a sus médicos, ¿por qué existen mutaciones? Esto se refleja en la barrera genética de cada uno de los fármacos. Un fármaco con baja barrera genética quiere decir que solo requiere una mutación y ya es inutilizado. En cambio, un fármaco con alta barrera genética necesita muchas mutaciones para ser inutilizado. Asimismo, ¿se acuerdan que hablamos de qué? Del receptor de quimiosina. Algunos pacientes que fallan a la primera etapa de tratamiento de VIH, se tiene que dar algunos fármacos especiales. Entonces, por eso nosotros pedimos una prueba que se llama tropismo. Tropismo para CCR5. Entonces, eso quiere decir que yo necesito justamente saber si el paciente expresa ese receptor, porque si expresa en mucha cantidad ese receptor, más del 70%, yo lo que puedo hacer es darle Maraviroc y puedo ayudar a mejorar el performance del tratamiento Targa. Por último, ustedes pueden ver que actualmente tenemos un fármaco inyectable. El fármaco inyectable que hay en Perú se llama Enfuvirtide, que es un inhibidor de la fusión. Ese se aplica de manera subcutánea. Ustedes me preguntarán, doctor, pero han salido cosas en el mercado que hemos visto que hay una ampolla que se pone una vez cada 6 meses, cada 3 meses y demás. Entonces deben recordar que actualmente el inhibidor que vamos a decir va a entrar en boga tanto como tratamiento preventivo para VIH como también para lo que viene a ser tratamiento a largo plazo, es una ampolla cada 3 a 6 meses, es el lenacapavir. Pero eso en Perú no va a ser una realidad cercana, porque el lenacapavir tiene un costo de $28,000 cada 6 meses. Entonces, entenderán que no es muy probable. Lo que sí, también existen medicamentos que se pueden pedir de manera excepcional, que son cabotegravir, islatravir y demás. Esos medicamentos son excepcionales para la norma técnica peruana. Nosotros llegamos a Enfuvirtide. Los demás fármacos se podrían pedir, pero se piden. Así como hay un comité de expertos de tuberculosis, existe un comité de expertos de VIH, que es el CETARGA. El futuro, que eso es una cosa que hemos visto en un congreso hace un año y medio, es la biterapia. Como sabemos de fármacos que producen toxicidad, algunos pacientes que sé que van a ser cumplidos con el horario y demás, entonces yo les puedo ofrecer una terapia que la van a encontrar como Dovato, D-O-B-A-T-O, que solamente junta la mibudina de lutegravir. Y esa podría ser una esperanza futuro para reducir la toxicidad y para mejorar la adherencia. La siguiente. La norma técnica del MINSA. Esto se ha repetido en miles de preguntas. Si ustedes fallan acá, ya es culpa suya. Desde el 2020 estamos utilizando coformulados, es decir, viene 3 en 1. Pero ustedes tienen que recordar cada fármaco por separado y a los pacientes se les indica, señor, señora, no me diga a mí el color de la pastilla, porque ustedes saben que el proveedor puede cambiar. Si me dicen pastilla amarilla, ¿cuál será? Pastilla verde, no. Si me dicen 3 en 1, tampoco, porque 3 en 1 hay un montón de fármacos. Recuerden los nombres. Tenofovir, lamivudina, que pertenecen ambos ¿a qué? Pertenecen a los inhibidores nucleócidos. Más antes se estilaba dar efavirenz, que era un inhibidor no nucleócido, pero ahora el de primera línea se da tenofovir, lamivudina, ¿con qué? Con dolutegravir, que es inhibidor de integrasa. Algunas normas también aceptan tenofovir, lamivudina, raltegravir, porque se podrían ser intercambiables en una primera línea. Como ven abajo, ven un esquema alternativo que es primera línea, que es tenofovir, lamivudina con efavirenz, sea de 400 o 600. Esto es lo que se estaba dando previamente a dolutegravir. Entonces, efavirenz se sigue utilizando, pero ya no está llegando como coformulado acá a Perú. Se está dejando de usar. Ustedes ven que yo he puesto claramente en fosforescente verde primera línea. ¿A qué le llamo primera línea? Por eso tienen que tener el concepto de un paciente naïf. Naïf se escribe N-A-I-V-E. Es un paciente que tiene VIH, pero nunca ha recibido ningún tratamiento. Ese es un paciente naïf, un paciente nuevo para el tratamiento. En ellos yo puedo utilizar la primera línea. Supongamos que mi paciente toma Adesora, se salta días, no toma bien, el virus muta. Cuando ya muta, entonces ya no hablo de primera línea, hablo de segunda línea. Imaginemos que vuelva a fracasar. Tercera línea, cuarta línea. Entonces, entienden que es un poco parecido a la bacteria, a TB, que también saben que digamos, hay TB sensible, MDR, XDR, eso es un poco, pero
no lo consideren como que es completamente comparable porque uno es un virus y otro es una bacteria. Es importante, y les pongo ojo, considerar a las personas con depuración de creatinina menos de 50%. De todos los fármacos que les voy a mencionar, el que es más nefrotóxico, especialmente a nivel del tubo contorneado proximal, es el tenofovir. Lamentablemente a Perú lo que llega es la formulación de tenofovir disoproxil fumarato. Este produce una falla renal que puede ser acumulativa, que se da en un 20-30% de pacientes, en más o menos 10 a 15 años de haber tomado la pastilla. Entonces, como la población con VIH está envejeciendo, vamos a encontrar gente con VIH hipertensión, VIH enfermedad crónica renal, VIH diabetes, y saben que son condiciones donde yo no me puedo jugar al riñón. Entonces, yo considero cambiar a qué fármaco, a abacavir. ¿Y abacavir a qué pertenece? Pertenece justamente a los inhibidores nucleócidos, de los cuales también forma parte que tenofovir, lamivudina y justamente eso, y emtricitabina. Entonces, si me preguntaran, doctor, ¿cuáles son los fármacos inhibidores nucleócidos que más utilizamos? Son tenofovir, lamivudina, emtricitabina y abacavir. Ojo con el abacavir. Para el abacavir, nosotros solemos pedir una prueba que se llama HLA B5701, que es un alelo del antígeno de histocompatibilidad. Estos pedimos ¿por qué? Porque las personas que dan positivo a ese alelo puede ser que de un 6 a 30% desarrollen hipersensibilidad cutánea, es decir, puede producirles un rash que puede parecer un Stevens-Johnson. Lo curioso acá es que tomemos en cuenta que esos estudios se han hecho mayoritariamente en población caucásica y nosotros somos población mestiza. Por tanto, el hecho de que tenga positivo el antígeno no siempre contraindica dar abacavir. Entonces, eso véanlo y siempre tómenlo con pinzas, porque muchos estudios lo hacen en población caucásica, pero dejan de lado a la población hispana, a la población afrodescendiente, a la población asiática, ¿ya? Pero en general, si hay disponibilidad de usar abacavir, yo tengo que pedir primero mi HLA B5701. La siguiente, por favor. Acá pueden ver esquemas de segunda línea. Como ven, los esquemas de segunda línea combinan diferentes cosas. Acá no es necesario memorizar. Simplemente yo veo cualquier esquema que pueda ser también, o sea, tengo que tener un paciente que tenga mutaciones y falla. Y falla virológica pueden verlo en el cuadro, cómo se define. No suprimir a menos de 1000 copias a 6 meses de iniciado el targa o tener en 2 meses de separación 2 cargas virales que no supriman menos de 1000. En eso yo sospecho falla virológica. Si sospecho falla virológica, al igual que por ejemplo en TBC, yo pido mi panel de MODS o pido mi panel de genotipificación, GeneXpert y demás, acá existe una prueba que se llama genotipificación de HIV y eso se hace a través de un software llamado NetLab. Eso lo hacemos los infectólogos. Entonces, vean los esquemas de terapias de segunda línea y llama la atención, ojo, dirán doctor, pero acá también veo que dice tenofovir, tricitabina, lamivudina y dolutegravir. ¿Ese no era de primera línea? Sí, sí es, pero también puede ser de segunda línea. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, por ejemplo, ha tomado previamente tenofovir, lamivudina y efavirenz, pero de los 3 fármacos solo hay mutaciones de efavirenz. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le digo chao, quito el efavirenz y meto ¿qué? Dolutegravir. Entonces, ese tenofovir, lamivudina más dolutegravir puede ser tanto de primera como segunda línea. Por eso ustedes vean cuando escriben sus doctores que ponen tratamiento de primera línea, de segunda línea, pero en general las segundas líneas son las bombas, lo que le llamamos. Entonces los pacientes combinan 6 a 8 pastillas al día, 2 a 3 pastillas más inyectables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí están en qué caso sospechar fracaso virológico y en quienes yo debo pedir justamente genotipificación. La siguiente, por favor. Eso es importante para que puedan ver cuáles son los efectos secundarios que hay que tener en consideración. Vemos acá que justamente dentro de lo que llama la atención, esto traten de recordarlo, digamos, por lo más frecuente. No se les va a preguntar cosas descabelladas. Entonces, cuando ustedes ven justamente acá lo que viene a ser sidobudina, ¿qué dijimos? Sidobudina lo que produce es toxicidad mitocondrial. La mitocondria, ¿qué me va a afectar? Me afecta generalmente en lo que viene a ser la anemia macrocítica que se produce, me puede producir también lipodistrofia. Eso es lo que más me produce con sidobudina. Didanosina
puede estar asociado a pancreatitis, al igual que esta budina. Asimismo, como hay toxicidad mitocondrial, hay mitocondrias activas en donde, en lo que vienen a ser las células de Schwann, que recubren lo que vienen a ser los nervios periféricos. Entonces, por eso es que los pacientes con esquemas antiguos tenían neuropatía periférica. Lo otro que les dije, el tenofovir, que es el que más utilizamos en todos los esquemas, ¿qué me produce? Me puede producir dos cosas, o un síndrome Fanconi-like, o me puede producir un, un daño a nivel del túbulo contorneado proximal. Es por eso que nosotros siempre recomendamos no dar tenofovir a pacientes que tengan, digamos, algún tipo de condicionante que pueda precipitar la falla renal. Acuérdense, esto más se da con el tenofovir que hay en Perú, que es el tenofovir disoproxil fumarato, a diferencia del TAF, que es el tenofovir alafenamida. Hay en Perú, pero es caro. Abacavir, ya les dije que me puede producir hipersensibilidad cutánea. Efavirenz se asocia con qué? Con pesadillas, sueños nocturnos, insomnio, es decir, trastornos neuropsiquiátricos. Nevirapina también puede producir exantema. De todos los cuales, ¿cuáles son los que más producen exantema? Abacavir y efavirenz, especialmente durante la primera semana de toma. Ojo con atazanavir. Atazanavir es un fármaco que pertenece a qué? A los IP. ¿Y qué me produce? Me produce una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Simplemente recuerden eso para que tengan una idea y una noción de por qué justificamos y pedimos los exámenes antes. La siguiente. Consideraciones especiales. O sea, ustedes dirán, doctor, todo paciente que ingresa con diagnóstico y tenga sus exámenes de inicio de terapia, puede ser que sí, pero ojo con esto. Cuando un paciente tiene tuberculosis sensible y está recibiendo rifampicina, la rifampicina lo que hace es disminuir los niveles de dolutegravir en un 25 o un 30%. Por tanto, en aquellos pacientes que tengan esquemas con rifampicina, yo doy una dosis adicional de dolutegravir. Entonces doy TLD, que viene a ser tenofovir, lamivudina, dolutegravir, más un dolutegravir de 50 miligramos adicional. Eso es importante. Lo otro, además, cuando tengo TBC pulmonar, está indicado por norma técnica iniciar la terapia antirretroviral, el Targa, dentro de las 2 a 4 semanas de iniciar el esquema sensible. Sin embargo, si tengo una MEC-TB, no. La MEC-TB me contraindica iniciar terapia temprana. Más bien yo retraso 6, 8 semanas. Eso mismo pasa con MEC-criptococo o con cualquier infección retinal. La retinitis por citomegalovirus, etcétera, etcétera, me hacen que retrase el tratamiento. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué me preguntarán? Entonces, la respuesta es por el riesgo de que los pacientes tengan el iris o CIRI, que se conoce a la reconstitución inmune. Eso también pregúnteselo a sus profesores. Doctor, ¿es verdad que los pacientes tienen riesgo de hacer CIRI? Y les van a decir sí, pero no todos. Aquellos pacientes con recuentos iniciales menores de 100 de CD4, especialmente menos de 50, su riesgo de CIRI es mayor. Entonces, a menor CD4, más riesgo de CIRI. Entonces, otro considerando para que se acuerden. Yo tengo que, digamos, diferir el tratamiento Targa en dos situaciones especiales. Cuando hay un tipo de retinitis infecciosa o también difiero cuando tengo algún tipo de meningitis infecciosa. Eso queda claro, ¿no? Entonces, no es que el Targa sea al toque, sino que yo veo la situación clínica en la que está mi paciente. La siguiente. Perfecto. Ustedes dirán, ¿y cómo consigo la adherencia? ¿Por qué somos tan pesados? Miren, acá trabajamos en una estrategia. La estrategia está concatenada por nutrición, psicología, obstetricia, enfermería y resto de especialidades médicas, porque sabemos que la población ingresa con diferentes condiciones del contexto de VIH. Entonces, tenemos que tomar en consideración, primero, la polifarmacia. Imagínense un hipertenso diabético. Recibe metformina, tapaglifosina, losartán, bisoprolol y le vas a meter el Targa. Entonces, consideremos eso como parte del control de nuestros pacientes. Otra cosa, no se toca el tema de VIH pediátrico, pero justamente la gran población que falla es la población adolescente, puber. ¿Por qué? Porque entran, como ahorita hay una infodemia, que toda la gente se mete a TikTok, a Instagram, disculpen la expresión, pero a veces ven tontera y media, no ven información de calidad. ¿Qué pasa? Se llenan la cabeza con ideas de estigmatización a sí mismos contra el VIH y abandonan. Por eso muchos jóvenes que están entre 12 a 17 años abandonan el tratamiento Targa. Es mucho más fácil convencer a un niño, a un infante, decirle, oye, te doy tu jarabito para que estés bien día a día y ni vas a saber que tiene VIH. Pero ¿cómo creen que se siente alguien que se entera que tiene VIH y el VIH es por transmisión vertical?
Entonces póngase a pensar, el estigma social es tonto, es estúpido, es un tabú que tiene que tirarse, porque no te van a contagiar por darte un beso, un abrazo. Entonces eso tienen que transmitirlo. Yo sinceramente ya incluso no me gusta llamar a las personas código blanco. Yo creo que hay que dar a su nombre. Su nombre es paciente cero positivo para VIH. ¿Por qué? Porque también hay cero positivo para CMV, cero positivo para rubiola, o sea, la cero positividad indica que tu suero es positivo para algo. Entonces, eso de código blanco, al menos en mi práctica, no lo suelo dar. Lo siguiente, imagínense que tú quieres recibir targa, pero vives en un pueblo que está a 40, 50 kilómetros y aparte tienes que ir en balsa para llegar. Y todavía a donde vas a llegar es un puesto de salud, digamos nivel 1-1, 1-2. Ahí no se da targa. Entonces, se dan cuenta, mientras más lejos y no se capacite a las personas para dar tratamiento antirretroviral y se siga centralizando el tratamiento antirretroviral, va a seguir habiendo un problema de adherencia. Asimismo, recordemos, los pacientes con VIH a veces se deprimen o de por sí pueden tener toxicomanías. Hay cierta asociación, ojo, y esto lo digo con pinzas, de que aquellos pacientes con VIH tienen más chance de tener toxicomanías relacionadas al alcohol, al uso y abuso de sustancias y demás. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tomar en consideración. Por eso es que para mejorar la albúmina de mi paciente que viene desnutrido, yo con quien lo trato con nutrición para que su IMC mejore, porque el IMC puede dispararse o puede bajarse. Una cosa que me olvidé de mencionar, que es que justamente un efecto secundario del dolutegravir es que este fármaco, a pesar de ser útil, este fármaco produce un síndrome tipo dispepsia en la primera semana. Y también se ha visto que algunos pacientes con dolutegravir presentan aumento de grasas, especialmente colesterol total y triglicéridos, y ganancia de peso de hasta 10 a 15 kilos durante los 6 primeros meses de tratamiento. ¿Por qué es importante tener también a psicología? Porque psicología me ayuda a poder trabajar justamente cuando hay transmisión vertical, cuando hay parejas serodiscordantes. Imagínense que su pareja tenga VIH y ustedes no. Van a querer seguir estando con él, con ella, o con ella, como le digan. Es difícil, entonces psicología entra a tallar ahí. Obstetricia, ¿por qué? Porque hace el control de la gestante con VIH, que es otro cantar porque son escenarios que se trabajan. Además, obstetricia nos ayuda a el manejo de las ITS, porque saben que hay manejo sindrómico de ITS que va a ser una clase posterior. Enfermería, ¿por qué? Porque enfermería refuerza el concepto de la adherencia. Ven qué es lo que está faltando, se contacta con el servicio social si falla. ¿Por qué? Porque es importante recordar que cuando inician el tratamiento antirretroviral, un paciente que está con las defensas súper bajas, imagínense un CD4 en 5, tiene la microbiota alterada. Entonces no es como que vaya, inicia el tratamiento antirretroviral y va a poder ir a comer un ceviche. No, pues el ceviche es comida casi cruda. Eso va a alterar el microbioma y puede generar translocación bacteriana o puede estar más expuesto a salmonelosis. Recuerden eso. Entonces, enfermería también ayuda mucho con la adherencia. Eso también es un punto importante. La mayoría de personas tú le puedes decir, señor, tome la pastilla siempre 9 de la noche, 9 de la noche, 9 de la noche. A la gente le dicen, ¿qué pasa si me paso 1 minuto, 2 minutos? 9 y 2. ¿Me voy a morir? No, no entiendan que no es así. Los seres humanos no somos robots. Es un rango de horario. Entonces, si tú le dices, señor, va a tomar la pastilla a las 9, ¿se puede tomar entre qué? Se puede tomar entre más o menos 8 a 10. Entonces, se da un rango de horario. Pero no es que el paciente como ese es un error que pasa. El paciente dice, pero doctor, ¿por qué yo fallo si tomo todos los días? Ah, porque tomas a deshora. Es decir, el paciente no es que va a tomar un día 8 de la mañana, el otro día 9 de la noche, el otro día 5 de la tarde, no. Tiene que ser un horario relativamente constante. Eso es que quiero que entiendan. ¿Y por qué también es importante que el resto de especialidades médicas se junten? Porque la población con VIH ya nos tiene al VIH como la enfermedad primaria. Hay cánceres que no están asociados a SIDA y se ven por oncología. Gente que envejece con hipertensión. Hay gente que les da demencia o sarcopenia, va con fisioterapia. Se ven con neurología, reciben polifarmacia. Entonces tienen que entender que el espectro de VIH va mucho más allá de solamente enfermedades oportunistas. Una cosa adicional y que me olvidé de mencionar es, aquellos pacientes con recuento de menos de 200 de CD4, estos pacientes tienen más riesgo de hacer ¿qué? Tres cosas. Neurotoxoplasmosis como reactivación, tienen riesgo de hacer neumocistosis o tienen riesgo de hacer diarrea por coccidias. Entonces, aquellos pacientes con recuentos menores de 200, yo doy de manera profiláctica, es decir, para prevenir, les doy sulfametoxazol trimetoprim, una tableta al día, que también se puede llamar cotrimoxazol forte. Eso se da hasta que mantenga 2 recuentos más de 200 con 6 meses de separación. Entonces, acuérdense, si les preguntan, ¿para qué dan cotrimoxazol como profilaxis? Para prevenir toxoplasmosis
para prevenir neumocistosis y para prevenir diarrea por coccidias. Perfecto, chicos. No sé si está bien, quedó todo claro en clase o necesitan algún tipo de aclaración adicional. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, doctor. Perfecto, chicos. Entonces ahí queda la grabación y bueno, con quien me toque rotar, va a ser un gusto verlos, ¿ya? Cuídense mucho y espero que haya quedado bastante claro cuáles son los considerandos a tomar, ¿ya? Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.